Se ha aprobado, se ha sancionado ayer en el Senado Nacional la Ley de Protección Integral para Huérfanos de Feminicidios en Bolivia. Todos los años las estadísticas de feminicidios han aumentado, ¿no? Y si han disminuido ha sido una nada comparado con aquellas décadas en las que no teníamos leyes que protejan a las mujeres y cosa por el estilo. El esfuerzo nunca ha sido suficiente para poder resguardar la seguridad de las mujeres. Por eso la importancia de esta ley, porque por cada hombre que mata a una mujer, no es solamente una mujer que pierde la vida, pierden la vida también, o la esperanza de vida de un futuro mejor, los hijos de la pareja. El hombre mata a la mujer está en el cementerio y el hombre en la cárcel durante 30 años de su vida. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quiénes son las verdaderas víctimas de los feminicidios? Los hijos, los huérfanos. Niños de 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6, 7, no sé. Pero niños que quedan sin el papá y quedan sin la mamá. ¿Por qué? Por un arrebato, por una estupidez, por un sin razón, por un momento de ofuscación, de descontrol de un hombre que ha arrebatado la vida a sus propios hijos, terminando con el de su mujer. Y siempre luché con eso y insistía, vamos, que las autoridades, por favor, asambleístas, hagan algo, promuevan alguna ley para que se pueda proteger a esos niños. No pueden quedar así. ¿Por qué? Porque los chicos van o con los tíos o con los abuelos y es gente que si no tiene mucho dinero, para ellos representa una carga, entonces los tratan mal. Ha habido casos, y me ha tocado contarlos, ¿no?, de niños que decidieron escaparse de las casas de sus tíos o de sus abuelos, ¿no?, y preferían estar en la calle. Porque claro, el padre, un feminicida, en la cárcel, y la madre muerta en un cementerio. Por eso celebro definitivamente esta sanción que ha hecho el Senado en las pasadas horas de la Ley de Protección Integral para Huérfanos de Feminicidio en Bolivia. Una ley que establece que van a tener una pensión del 20% de un salario mínimo, equivalente a unos 500 bolivianos aproximadamente, no en tanto sean ellos menores de edad, incluso que les va a garantizar aquello para llegar a estudios universitarios. Se ha aprobado en tiempo récord, como así tendría que ser la aprobación de las leyes en diputados y senadores, ¿verdad? Están aprobando leyes que las han tenido dormidas durante años, y es una verdadera vergüenza. Ahora que se están yendo, ¡ay, nos toca trabajar! Mamita, que tenemos que trabajar. ¿Cómo es eso? Uy, aprendamos antes de irnos, ¿verdad? Saquemos alguna experiencia. Están aprobando leyes, están aprobando créditos, están aprobando muchas cosas, y qué bueno que lo hagan. Sobre todo esta ley, que ya hace mucho pudiesen haberse beneficiado muchos niños. Es una protección integral para, y reparación para hijas e hijos huérfanos de víctimas del feminicidio, ¿no? En menos de 1 hora se aprobó, no hubo prácticamente debate. Tiene 21 artículos, 4 disposiciones transitorias, etcétera. Bueno, no podemos dejar en la intemperie a familias o víctimas que por hechos de feminicidio Es importante que el Estado se encargue, por tanto, a partir de la sanción y todo el discurso, ¿no?, que dio ahí Andrónico Rodríguez. Sí, todo el mundo, es obvio, un niño de 5 años se da cuenta de la importancia de la ley. Lo que no entiende ni el niño de 5 años, ni yo, ni nadie, es por qué dejan dormidas las leyes tanto tiempo y no las aprueban cuando deberían de aprobarlas. Pero qué bueno que lo hayan hecho ahora. 60 instituciones como la Fundación Voces Libres, Observatorio para la Accesibilidad de los Derechos de las Mujeres, la Red Herbol, forman parte de esta alianza por los huérfanos de feminicidio en Bolivia e impulsaron la redacción de la ley. ¡Qué bueno! Gracias, Voces Libres, Observatorio por los Derechos de las Mujeres, gracias, Red Herbol, porque son ellos los verdaderos gestores. Acá en esta asamblea, básicamente lo que tienen que hacer es leer el proyecto, ¿verdad?, y aprobarlo, modificarlo, pero ni eso hacen a tiempo. Dejan que pasen los años, meses, como si no les importara, ¿verdad? Pero bueno, finalmente llegó, pero no es el mérito de estos asambleístas, no, ninguno, es también para el discurso. Ellos tienen que aprobar leyes en beneficio de la gente, es su obligación, es su trabajo, ¿sí? Así como el barrendero tiene que barrer la calle, lo propio, así como el periodista tiene que informar, lo propio, es su trabajo, nada que aplaudir. Hay que aplaudir a las instituciones que promueven este tipo de proyectos en beneficio de la gente. Porque que hubiese nacido esto de esos asambleístas, no. Ellos están en otra cosa, están en campaña, ¿no? Ellos están pensando en carnavales, viene Navidad, estarán mandando sus cartitas a Papá Noel, ¿verdad?
Están en otra cosa los asambleístas. Pero qué bueno por estas organizaciones que hacen estos proyectos y ayudan. A ver, ¿cómo va esto? 20% del salario mínimo nacional vigente para estos niños menores de edad que se quedan sin el padre, que se va a la cárcel, y la madre que está muerta, el hombre la mató. ¿Mm? Provisión de paquetes alimentarios, qué bueno, se les va a dar paquetes alimentarios. Atención psicológica y legal, gratuita, especializada, qué bueno. Acceso prioritario al Sistema Único de Salud, qué bueno. Cobertura total, qué bueno, ¿no? También se garantiza su permanencia en el sistema educativo y la priorización de programas de vivienda social para los tutores a cargo, qué bien, de verdad. Alguna vez hice un reportaje de unos huérfanos que quedaron como las grandes víctimas de un feminicidio. La madre muerta, el padre en la cárcel. No, ninguno de los familiares quería acogerlos. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos vivían en la más absoluta precariedad. ¿Sí? No tenían para alimentar a sus hijos, menos iban a tener para alimentar a 3 niños más, porque eran 3. Se hizo lo posible mediante una organización que finalmente los ayudó y los niños han estado siempre en buen recaudo. Me acuerdo de ellos y converso con ellos alguna vez. Pero estaban completamente desprotegidos, sin seguro de salud, no tenían para ir a la escuela, algo ayudamos en aquello, no tenían el afecto familiar, no tenían absolutamente nada, porque el Estado siempre estuvo ausente. Esa historia me marcó y desde entonces es que ando con este tema año tras año y tras año y tras año, ¿verdad? Pero los asambleístas estaban bajándose los pantalones, rompiéndose las camisas, dándose de puñetazos, no me prestaban atención. Pero qué bueno que estas organizaciones se hayan ocupado de ellos. De verdad, qué bueno. Los beneficios se aplican a las hijas e hijos menores de 18 años y se extiende el apoyo hasta los 25 años si se encuentran cursando estudios superiores. Y que también el Estado se encargue de cubrir los estudios superiores. Claro que sí. Tiene la obligación de hacer eso el Estado. Porque no cumplió con una obligación el Estado y producto de ello es la situación de estos chicos. ¿Con qué no cumplió? Ofrecerles seguridad. En este país todos tenemos derecho a sentirnos seguros, que se respeten nuestros derechos, nuestras libertades. Y cuando no le brindas la seguridad y las condiciones a la gente, ocurren estas cosas. Qué bueno. Felicidades a todas esas organizaciones que han promovido esta ley y a los senadores que están abundando en discursos. Hemos aprobado esta ley, miren nosotros, no, miren, yo he aprobado, he hablado. Cuernos, es su trabajo. Cuernos, acá son las organizaciones que han estado peleando hace mucho para que ustedes aprueben esa ley y se acuerdan de hacerlo recién cuando se van a ir. Una vergüenza, pero finalmente lo han hecho, ¿sí? Algo de las felicidades les tocará, asícito, pero algo hay que les llegue.